motor no solo es 4, también es premotor y motora suplementaria, que es área 6. Área 8, que son los campos oculares frontales que permiten los movimientos conjugados de la mirada. Área 9, 10 y 11, que es el córtex, parte del córtex prefrontal dorsolateral. 44 y 45, que es Broca, para la articulación del lenguaje. 41 y 42, auditivo primario. 22, Wernicke, comprensión del lenguaje. 3, 1, 2, sensitivo primario. 5, 7, asociación sensitiva. 40, zona supramarginal. 39, área angular. ¿Cuál es la diferencia? El 312 es esa vía espinotalámica que pasaba por el núcleo ventroposterolateral y llegaba, decíamos, a la corteza somatosensitiva primaria. Pero lo que llegaba dentro de todo es un tacto grueso, tosco. Simplemente siento algo. Yo cuando toco algo, solo digo siento algo, no estoy hasta ese momento diciendo estoy tocando un pom, solo estoy diciendo siento algo. Ese sentir simplemente es 312. De allí pasa al 5 y al 7, que es asociación somatosensorial. Y ese sí dirá, pues mira, es cilíndrico, tiene una base, medirá más de 14 centímetros, es ovaladito, tiene un chupón, ya empiezo a dar características más finas. Y quien mete como el gol del partido, el delantero del equipo, es el 40. Porque el 40 dirá, es un pom, es una moneda, es una llave. Entonces, otro ejemplo sencillo sería, ustedes le dan a su paciente, aquí tengo un ganchito, ¿no? Entonces le dicen, ¿lo siente? Sí, ya. Descríbalo. Es curvo, no voy a decir el color porque no lo veo, es curvo, es ovaladito por los lados, medirá, qué sé yo, 6 centímetros, tiene una zona cóncava, un poco insoportante diría yo. Ok, esas características más sencillas, más específicas es el 5 y el 7. 40, el 40 dirá, es un gancho, es una llave, ya es quien da el gol del partido. 17 es visual, ¿ve algo? Sí. 18 y 19 es asociación visual. ¿Qué ve? Estoy viendo algo negrito, estoy viendo algo rosadito con un muñequito. Empiezo a describir las características. 37 dirá, pero ese muñequito tiene una cara de niño, visual complejo. Ya le doy un nombre a lo que estoy viendo. 20 y 38 será el camino para la zona amigdaliana. Lo que usted está viendo, ¿le genera alguna emoción? Claro, me gustaba cuando era muy chiquita, Mili, qué sé yo. Eso me genera una emoción. El 20 y 38 es mi camino hacia la amígdala. La amígdala son emociones, el hipocampo es memoria. Ese camino de mi visión con mis emociones, esa amígdala, es por ese territorio, zona 20 y zona 38. Es diferente si ustedes hablan de cara medial. Cara medial es, esto ya lo saben, 4, motor primario, 6, premotor y motor suplementario, 8, campo ocular frontal, 9, 10, 11 y 12, córtex prefrontal, 32, 24, 23, cíngulo. Pero esta parte del cíngulo es sistema límbico. 25, 34, 28 es corteza entorrinal, aprendizaje, memoria. 7 y 5, corteza de asociación somatosensorial. 17, visual primario. 18 y 19, asociación visual. 37, imágenes visuales complejas. 20 y 38, el caminito para la amígdala para que puedan darle un significado emotivo a lo que están viendo. Entonces, no solo es motor primario con su córtico espinal, sino tenemos algo previo, una zona premotora, una zona motora suplementaria. No solo es sentir, es una asociación. Acuérdense del pulvinar del tálamo, que nos permitía la asociación de cada una de las modalidades sensoriales. Es un PET. Un PET es, por sus iniciales en inglés, tomografía por emisión de positrones. Lo que hace un PET es un estudio en el cual se inyecta glucosa, 18 fluorodesoxiglucosa al paciente.
y vemos que también está funcionando una parte del cerebro. Por ejemplo, viene un paciente con crisis epiléptica, a repetición, muchas crisis epilépticas. Le hago resonancia y no encuentro aparentemente nada, pero tiene crisis epilépticas que han sido documentadas con electroencefalograma. Y tengo que tal vez mandarlo a cirugía, porque ya no lo controlo bien. Yo antes de entrar a cirugía, yo no, el neurocirujano, tengo que saber qué zona está lastimada. Y esa zona que está lastimada no está funcionando bien. Yo una zona que en el cerebro no funciona bien, pues no consume glucosa. Y eso lo llamamos hipometabolismo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué les digo esto? Porque esas zonas en el PET no van a pintar. Una zona que sí funciona, por ejemplo esto de acá, que es ACP, corteza visual primaria, está rojito porque sí está pintando, está activo, en esa persona sí está funcionando. Pero supongamos que esa persona no le funcionaría la parte del occipital. No estaría rojito, estaría azul, verde, de colores que me impliquen, no está consumiendo glucosa porque ese cerebro está muerto, ese cerebro no está activo en ese momento. Eso es lo que hace una tomografía por emisión de positron. Me ve lo metabólico, que tanto consume glucosa el cerebro y que por ende me está diciendo, ¿está trabajando o no está trabajando? Y lo complementamos con resonancia. Lo más sencillo es hablar de un homúnculo motor y sensitivo. Hacia la zona de la hoz, pierna. Y esto es arteria cerebral anterior. En cambio, fasciobraquial es arteria cerebral media. Sin embargo, esta de acá nos dice que no es tan sencilla. Porque si no, yo diría, bueno, entonces si yo hago un corte, hay una zona del pie, una zona de la pierna, una zona del brazo, una zona del mano. Sí y no. Sí, porque hay una organización, y no porque realmente nuestro cerebro es un conjunto de redes neuronales integradas que todas se están activando al mismo tiempo, solo que algunas redes van a estar hiperexcitadas y otras van a estar hipoactivadas. Por ejemplo acá, para la función del agarre, uno diría, pero si voy a coger algo solo voy a utilizar la mano, y acá les ponen no, también está trabajando el hombro, también está trabajando el codo, solo que son fibras nerviosas que tal vez en ese momento no estén tan activas como si estará el carpo, los dedos, la prensión, el pulgar. Están trabajando más otras zonas, pero todo está activo. Es la teoría de funcionalidad que ahora están propugnando, no de que solamente una zona hace una función. Ahora vamos acá. Cuando hablábamos de vía espinotalámica, decíamos, ya fácil, venía, cruzaba en médula, subía, llegaba al núcleo ventropóstero-lateral, de allí iba a corteza somatosensitiva primaria, que era 3, 1, 2. Yo les decía, es 3, 1, 2, no es 3, 2, 1, no es 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque cuando llega, primero va al 3B. El 3B es siento algo. El 3A es en qué posición está la mano con lo cual estás sintiendo. Por ejemplo, yo estoy sintiendo ahorita, ¿estás sintiendo lo que tienes en la mano? Sí. ¿Y en qué posición está tu mano? Pues mi mano está cogiéndolo con mi puño, ¿no? Yo estoy consciente en qué posición está mi mano izquierda. El 1, 3B, 3A, 1 es, ahora sí, empieza a describirme las características, las más sutiles. Es liso. El 2 es integra todo lo previo. Lo siento, es liso y mi mano lo está cogiendo. Una vez que ya pasó todo esto, irá al 5 y al 7. El 5 y el 7 es la asociación somatosensorial y esto me dará características más delimitadas. Mide 7 centímetros, tiene un borde cóncavo, el otro es convexo, su borde es rugoso, puede ser tal vez un sonido o un chasquido. Tendrá más características. Y el 40 dirá, sí, es un gancho. Entonces, la vía llega al 312, sí, pero de esa forma. 3B, 3A, 1, 2, de ahí se va al 5 y al 7 y finalmente llega a la zona 40, que es donde decimos qué objeto estamos tocando o percibiendo. Visión. Visión tampoco es solo ver, ¿vale? Por ejemplo, ¿por qué les han puesto esta comparación entre la corteza de un gatito y un ratón? Porque la corteza, o cómo está organizada la cortical de un ratón, que son 6 capas de la corteza,
es muy similar a cómo esté organizada, cómo se haga un corte histológico de nuestro cerebro. Si nosotros vemos cómo está la parte de la cortical de un gato, vamos a ver que sus direcciones son únicas, es decir, ojo derecho, corteza derecha, ojo izquierdo, corteza izquierda. Si yo tapo su ojito izquierdo, solo verá el lado derecho. Si yo tapo su ojito derecho, solo verá el lado izquierdo. Pero no hay movimientos conjugados. Eso no pasa con el ser humano. Si por A o B ustedes cierran un ojo, ustedes siguen viendo, no solamente ven la mitad derecha de este salón, porque tienen movimientos oculares conjugados, que ya lo hemos visto que está en la zona 8 del lóbulo frontal. Hay movimientos oculares conjugados. Nuestras redes están integradas. Hay comunicación bidireccional. Dijimos que las fibras retinianas nasales cruzaban. Desde ahí podemos ver que una señal manda al otro lado. En cambio, las temporales se mantenían ipsilaterales. El ratón está acá, lo mismo. Aunque pareciera desordenado, lo único que nos está diciendo es que a lo largo de todas sus capas, al igual que en las nuestras, recibimos múltiples señales de diferentes zonas. No solamente del derecho, no solamente del izquierdo, sino lo recibimos al mismo tiempo de ambas zonas, porque nuestras redes están funcionando de manera rápida. No solo nos sirve ver, sino también nosotros entramos en un proceso de ¿y qué estamos viendo? Obviamente eso es un proceso más superior en el caso del ser humano. ¿Por qué les he dado este pequeño preámbulo? Porque ahorita nos toca la vía del dónde y la vía del qué. La vía del dónde o vía dorsal y la vía del qué o vía ventral. La vía del dónde. Supongamos que ustedes, okay, acá está el control. Me dicen, doctora, coja el control. Para que yo coja ese control, yo tengo que tener activo mínimo dos cosas, por decirlo muy resumido: visión y movimiento, que es córtico-espinal. Y que ya sabemos que córtico-espinal solito no trabaja, tiene que comunicarse con cerebelo y con ganglios basales que nos tocan 2 semanas así. ¿Qué pasaría si me dicen, doctora, coja el control y no veo? Yo me podré mover, pero si no lo veo, ¿qué cosa voy a coger? Y si me dicen, doctora, coja el control y por más que lo vea, no puedo moverme, tampoco lo voy a poder coger. De lo que se deduce de que hay una vía que me permite comunicar mi occipital con mi frontal, sí o sí, para que secundario a lo que yo veo pueda coger. ¿Listo? Entonces, el 17 es, ¿lo ves? Sí. Ok. El 18 y el 19 es, y descríbeme lo que estás viendo. Ah, bueno, describo, ¿no? Blanco, tiene botoncitos, tiene para poner una pila en la parte posterior. Solo estoy describiendo. El 5 y el 7 era asociación somatosensorial. Y esto lo que me va a dar son las características más finas. Como primera función me dirá, es un control, ¿ya? Y como segunda función me dirá, ¿dónde es su localización espacial? ¿Está a tu alcance? Sí, está como que a, no sé, 30 centímetros míos. No, sabes que está a 3 kilómetros míos. Ok, localización espacial. Una vez que yo lo localizo espacialmente, entonces tengo que planificar cómo voy a coger mi objetivo. Eso de planificar, sí o sí, es prefrontal. Entonces, del 5 y el 7 manda una señal al córtex premotor y el premotor planifica el movimiento y dice, bueno, tienes que extender el brazo izquierdo. Acto seguido, le dice el 4, ejecuta, y el 4 extiende el brazo. No es que simplemente yo vi y al toque se activó el 4 por arte de magia, no. Yo vi, describo, digo qué es, lo localizo espacialmente, planifico el movimiento y una vez planificado, recién lo ejecuto. Es la vía del dónde. La vía del qué. La vía del qué es, ¿lo ves? Sí. Descríbelo. Ok. Es blanco, tiene botones, tiene para poner una pila. Estoy describiendo. De allí pasa al 37, que es giro fusiforme. Y el giro fusiforme eran imágenes complejas. Y esto dirá, bueno, es un control. Esto puede quedarse acá. Pero para que yo diga es un control, yo tengo que conocer que es un control.
Porque ¿qué pasaría si a mí me presentan acá un animal exótico y yo nunca lo he visto? Por más que me lo muestren y yo quisiera, tal vez lo describa, que será 18 y 19, tal vez hasta 5 y 7, pero no voy a poder evocar su nombre con tal, porque no lo conozco, porque no está en mi bagaje, no está en mi memoria a largo plazo. Y de ahí lo relevante de la comunicación por medio del 20 y 38 con la zona tanto del cuerpo amigdalino para una emoción, como con el córtex parihipocampal que me da la parte de memoria. Para eso tenemos que tener un bagaje. En mi bagaje, en mi biblioteca, está que esto es un control. ¿Me genera una emoción? No. Entonces acá mi amígdala pues no va a funcionar, ¿no? Porque no me genera nada. Pero sí tengo que tener cierto grado de memoria para saber que esto es un control. Lo veo, describo, digo que es en el área 37, pero para decir que es sí o sí, por medio del 20 y el 38, me tengo que ir a todo lo que es la zona parihipocampal para que mi memoria a largo plazo active, buscando en mi semántica y demás, qué es lo que he encontrado a lo largo de toda mi vida. Entonces, visión no solamente es área 17, es también córtex prefrontal, es también por ende zona singular anterior, es también comunicación con área ventral. Auditivo primario, ahorita no voy a entrar a tener mucho, porque hay un capítulo entero de oído. Solamente ahorita, céntrense en que es 41 y 42 del lóbulo temporal. Áreas de Brodmann, 41 y 42. Semana 13, creo, nos toca todo oído completo. Y es bastante largo. Ínsula, cuando estén con sus cortes anatómicos, si sacan el lóbulo temporal, allí la van a ver a la ínsula. Chiquitita, redondita, con 3 fisuras, 2 segmentos, y está asociado sobre todo con la parte más gustativa primaria. La pueden visualizar en sus cortes anatómicos. Olfato es la única vía que no pasa por el tálamo, pero es importante porque se relaciona mucho con el tema tanto emotivo como con memoria. Acuérdense que el epitelio sensorial nace, valga la redundancia, sube, atraviesa todo lo que es la lámina cribosa del dermoides, forma lo que es el bulbo olfatorio, cintilla olfatoria, pero esto es corteza órbitofrontal, y corteza órbitofrontal es arteria cerebral anterior. Después esto va a llegar ¿a dónde? A la corteza olfatoria primaria. ¿Y dónde es la corteza olfatoria primaria? El uncus. ¿Por qué esto es el uncus? ¿Qué era el uncus? La porción medial del lóbulo temporal. Si se acuerdan de hernias bucales. Porción medial del lóbulo temporal. Y alrededor del uncus también estaba el hipocampo. El hipocampo es memoria. De allí de que cuando nosotros olemos algo, tan solo por el perfume o por un aroma, podemos remontarnos muchas veces a algún panorama en específico de nuestra vida, por el grado de cercanía que puede tener con la zona hipocampal. Moverse no solo es área 4, es también premotor y motora suplementaria, por si acaso, y esto es área 6. Prefrontal, dorso lateral. Okay. La capacidad que tenemos para poder tomar una decisión, para poder ejecutar un plan, para planificar nuestro futuro, para hacer sumas y restas, para llevar las cuentas de nuestro banco y todo lo demás, eso es prefrontal, sí o sí. La motivación que tenemos es prefrontal, claro, es dopamina, pero la dopamina tiene que comunicarse por medio de los núcleos límbicos con nuestra zona prefrontal, sí o sí. Una persona apática, apúlica, pesimista, con su entorno indiferente, es una persona que está afectada del prefrontal, sí o sí. Y tenemos que buscar. Si a mí me llega a consulta una persona que de pronto me narran que sí, está olvidando, pero lo que más le llama la atención al familiar es de que ha cambiado su conducta, ahora es desinhibido, comete conductas erráticas, es apático, es indiferente, está irritable, no toma decisiones, ya antes era la persona más correcta del mundo, a mí me vuelve más a frontal y debería buscar algo frontal. O mis ojos se dirigirían más a frontal cuando vea una resonancia, porque eso es prefrontal, sí o sí. Y ese es el caso, ¿no? De Phineas Gage. Es una persona que trabajaba en este centro de ferrocarril y le atraviesa esta barra de metal a nivel de la corteza orbitofrontal. Independientemente de todo lo que se llevó del entorno, esta persona sobrevivió, pero se dieron cuenta que cuando se incorporó a su centro de labores era más irritable de lo normal, no
se relacionaba bien con su entorno, tenía problemas tanto en su trabajo como con su familia. Y eso no era lo habitual para esta persona. Entonces, es esto en sí lo que empieza a motivar el estudio del córtex prefrontal, lo que empieza a hacer que espérate, hay algo más que solo hablar área 4 y área 3 1, 2, que es lo más primitivo. Hay más, y eso es prefrontal dorsolateral. En sí lo que nos permite a nosotros diferenciarnos de otros seres inferiores. Corteza somatosensorial asociativa es 5 y 7. Pero, ¿qué ven acá de raro? ¿O les parece que todo está bien? Puede ser. ¿Qué les parece raro? No se vistió del lado izquierdo, no dibujó la florcita del lado izquierdo, solo comió su platito del lado derecho, encerró los círculos pero solo de un lado, como si no existiera el otro lado. No es que no lo vea, es que lo ignora. Hay un libro que hasta ahora no me acuerdo, a todos los grupos les he dicho, el hombre que no reconoció a su esposa, no me acuerdo, que no conoce a su esposa, no me acuerdo, el hombre que no podía, no me acuerdo. Hay un caso, hay dos casos. Hay uno, a propósito del área 37, que a su esposa solo la reconoce por el sombrero que lleva. El hombre que no reconoció a su esposa, porque no reconoce su rostro. Eso se llama prosopagnosia, cuando se altera el área 37, que es quirofusiforme. Pero hay otro caso, que es en el caso de ese paciente que despertaba, y cuando despertaba sentía que tenía pegado a su cuerpo, que le habían pegado a su cuerpo un brazo. Y el pacientito decía como que quítenme esto, ¿no? Quítenme esto que me han pegado, o ¿por qué me han pegado esto? Y solamente se tapaba, cuando se cubría con su mantita en la noche, solo se tapaba el lado derecho del cuerpo. Y todo ese otro lado no se tapaba, no se vestía, solo el lado derecho. Porque ignora el lado izquierdo. Negligencia es ignorar algo. Eso es ser negligente. Ignora que existe ese lado del cuerpo. Ignora el lado izquierdo, en este caso del plato. Le ponen la flor, ignora ese lado de la flor. Señor, encierre usted todos los cuadraditos que dicen la letra A, por lo que le he pedido acá. El Señor ignora esto. No es que no lo ve, es que lo ignora, que es diferente. Si no lo viera, eso es corteza visual, pero él lo ignora. Es como si esto no existe, que es distinto. Eso de ignorar es asociación somatosensorial, eso es parietal derecho, que es distinto. Entonces, eso es negligencia, ser negligente. Puede haber negligencia visual, negligencia táctil, y este es el caso más extremo, que daría pena cómo se hace. Sachs Oliver. Oliver Sachs. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Ahora sí. A los que, si por acá existe alguien, algún amante de la neurología, les invito a que lean este libro. Y tiene casos súper interesantes, todos. Es delgadísimo este libro. Todos tienen algo de neurología, todos. Como este de acá, que era una paciente con prosopagnosia. Él era un paciente con prosopagnosia. O un paciente con negligencia. El hombre que confundió, sí, Oliver Sacks, súper persona. Ok, temporal. Esta es la última parte para romper el cerebro. Lenguaje. Esta parte de acá no se entiende mucho si lo vemos así. Mejor lo vemos por acá. Ok, lenguaje. Lenguaje no es solamente hablar. Si ustedes se acuerdan cuando eran chiquitos, ustedes están más cerca de su chiquilitud que yo. Nuestros profesores en colegio, existe un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal.
Y eso se usa siempre en los niños, un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal es un lenguaje escrito, por lo general. De allí se entiende que las funciones del lenguaje son más: lectura y escritura, sí o sí. A un paciente, cuando ustedes evalúen, háganlo leer y háganlo escribir. Tiene que ser nominación, comprensión, fluencia, repetición, lectura y escritura. Tienen que evaluar esas 6 cosas. O sea, aquel que quiera evaluar el lenguaje solamente yendo a decirle: señor, ¿cómo está? Bien, gracias. El paciente está bien en lenguaje, no está evaluando el lenguaje. Definitivamente no. Porque ese bien es que, ¿qué estás haciendo con ese bien? Evaluando comprensión. Pero más que eso, no. Entonces, ¿por qué les digo esto? Me salto esto porque me parece súper chiquito y vamos a ver. Existen muchas afasias. ¿Qué es una afasia de Broca? Un Broca, que es 44 y 45 de Rodman, es un paciente que tiene dificultad para articular. Señor, ¿cómo se llama? No puede articular. Y de pronto le dice: cierra los ojos, ¿le duele algo? ¿Me está entendiendo? Claro. ¿Me comprende? Pero no articula. ¿Podrá repetir? No, porque no puede articular. ¿Podrá nominar? ¿Qué es nominar? Darle nombre a algo. Celular, vómito, tablet, laptop. Eso es nominar, darle nombre a algo. ¿Podrá nominar? No, porque no puede articular. Afasia de Broca. Afasia de Wernicke. Señor, ¿cómo está? 1918. ¿Me está comprendiendo? No, pero está articulando. No comprende, pero sí articula. ¿Podrá repetir? No, porque si yo le digo: repite ferrocarril, no me comprende. El pobre, ¿qué va a poder? Diga: ¿qué es esto? Tampoco va a poder nominar, porque no me entiende. Su comprensión está alterada. Wernicke es un 22 de Broca. Afasia de conducción, y ahora sí voy a explicar. El fascículo arqueado es la vía que permite comunicar Broca con Wernicke. Si uno corta el fascículo arqueado, existe algo que se llama afasia de conducción. En la afasia de conducción es: ustedes entran: señor, ¿cómo está? Bien. ¿Cuántos años tiene? 30. Ah, ya, ¿qué se dedica? Soy ingeniero civil. Ah, ya, pucha, el señor está súper bien, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Sí, qué chévere. ¿Y cómo se llama esto? Celular, como tablet. Chévere, bien. Ah, ya, muy bien. Diga mamá. No repite. Si tiene alterado la repetición de palabras, afasia de conducción por alteración del fascículo arqueado. Por eso se tiene que evaluar todas las fases del lenguaje. Ya, pero solamente hemos visto 3. Transcorticales. Si ustedes ven, ¿saben? Transcortical, la palabrita transcortical, lo primero que tiene que venir a su cabecita de ustedes es repetición bien. Por ejemplo, afasia transcortical motora. Un paciente con afasia transcortical motora es un paciente que tiene un lenguaje no fluente. O sea, ¿cómo se llama? Y no fluye, o fluye muy poquito. Sí, no, ya. Nuestro lenguaje más primitivo, ¿no? Cuando éramos chiquititos no hacíamos nosotros una oración completa. Era apenas sílabas, gorjeos, sonidos. Eso es nuestro lenguaje primitivo. Entonces, una afasia motora transcortical, nuestro lenguaje es no fluente, pero sí comprendemos. Si a esa persona le dices: cierra mi mano si te duele, cierra los ojos, abre los ojos, mueve la cabecita, te va a comprender, pero su repetición está bien. Todo lo que sea transcortical, repetición está bien. Transcortical sensitivo es una persona que su lenguaje está fluente, habla como lorito, habla, pero no te comprende, pero su repetición está bien. Todo lo que sea transcortical, su repetición está bien. Transcortical mixto. Esta paciente está peor. No te comprende y tampoco habla, pero paradójicamente sí te repite, como si solamente fuera un espejo de los sonidos. Si tú le dices: repite mamá, no es que te esté comprendiendo el significado de la palabra mamá, solamente lo repite, nada más, porque así se dio, lo repitió, porque su fascículo arqueado está bien. Si su fascículo arqueado está bien, la persona puede repetir, independientemente que tenga o no el significado de esa palabra.
afasia transcortical mixta. Ahora sí. Entonces, lenguaje es mucho más que Broca, es mucho más que Wernicke. Por ejemplo, giro frontal medio. Giro frontal medio es eso de, lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo puedo decir. Para recuperar palabras, giro frontal medio. Ejecución del lenguaje. Diga usted cómo se dice universidad en italiano y de pronto lo suelta. Ejecución del lenguaje. Lo dijeron, lo ejecutaron. Ejecución del lenguaje, área 4. Giro presente. Casi como un número. Temporal antero-superior. Sintaxis simple de las oraciones. Construcción básica de las oraciones. ¿Cuál es lo más sencillo de una estructura básica de una oración? Sujeto, verbo, sujeto y predicado, incluso lo más sencillito. Si queremos ponernos más exquisitos, sujeto, verbo y predicado. Pero si no, sujeto y predicado. Ya, eso es tan sencillito. Giro temporal antero-superior. Ya si me meten objetos directo, indirecto, eso ya no entra en giro temporal antero-superior. Comprensión de las palabras. Que yo les diga a ustedes, ya chicos, definan qué es neurona. Es un significado. Y que me comprendan y me den un significado, giro temporal medio. Que yo les dé la foto de este señor Phineas Gage. Que ustedes digan, ah, sí, porque les suena. Tal vez no sabían su nombre, pero les sonaba su carita de esta persona que tuvo este accidente. Eso es giro fusiforme, reconocimiento de imágenes visuales complejas. Entonces, lenguaje es mucho más, de ahí que les digo que existe un lenguaje verbal y no verbal. Ahora sí vamos a los casos clínicos. Me falta gente que ha llegado después. Vamos a ver. Creo que llegaron antes. Muy bien. Ya, a ver, solamente para recordar, esto lo están viendo, por ejemplo, de abajo hacia arriba, ¿no? Como que pones un poquito acá y así ve la corteza. Entonces, la parte anterior es sistema carotidio y la parte posterior es sistema vértebro-basilar. La parte anterior, si esta es carótida, esto es cerebral medio. Y esto que se da por acá, por el órbito frontal, esto es cerebral anterior. Esto es el bulbo olfatorio. Y todo esto de acá es corteza órbito frontal, por si acaso, donde está depositando el bulbo olfatorio. Esta chiquitita de acá, eso es arteria comunicante posterior, rama directa de la carótida interna. Ok, eso de acá es la basilar. La basilar termina en las cerebrales posteriores, ya lo sabemos. Eso de acá son las vertebrales y de la vertebral salía la pica, y ya lo sabemos. Acá arteria espinal anterior, acá las pontinas medianas, las que atraviesan el puente y ya está. Y acá la cerebelosa superior. Ok, solo para ubicarnos. Homúnculo motor, acuérdense que hacia la zona más de la hoz del cerebro está la piernita y hacia la otra zona está fascio braquial, que es arteria cerebral media. Esto es media, esto es anterior. Igual con sensitiva. Si ustedes lo ven de una cara dorsolateral, o sea, por afuera, esto es media, por favor. Y las zonas del lenguaje se ven por la cara de afuera, por la cara lateral. No se ven por la cara medial. Esto es anterior, arteria cerebral anterior. Y el polo occipital, eso sí o sí es arteria cerebral posterior. Corte coronal, arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, arteria cerebral posterior, y esto es la coroidea anterior, rama directa de la carótida interna. Ahora sí, vamos. Sí, está bien largo el caso, pero bueno, vamos a acoplarnos. Paciente varón de 62 años es llevado a emergencias debido a dolor de cabeza, visión borrosa y entumecimiento, o sea, adormecimiento de la pierna derecha de 2 horas. Tiene sensibilidad al tacto fino y posición disminuida en el miembro inferior derecho. Esto es interesante. La prueba de confrontación muestra pérdida del campo nasal en el ojo izquierdo y del campo temporal en el ojo derecho, con conservación macular. No puede leer frases hasta acá. Vamos a ver. Ok. Como les dije,
Eso no ha pasado, hay varios así, se han olvidado de eso. Sí, he visto eso. Muy bien, chicos, a ver, vamos para acá. No me acuerdo bien. Prueba de confrontación muestra pérdida del campo nasal en el ojo izquierdo. Ok, cuando ustedes vean cosas de campos, me parece un caso muy largo, pero para que lo puedan analizar, dibujen, sí, es mi sugerencia, dibujen. Ojo derecho, ojo izquierdo. Si esto es ojo derecho, ojo izquierdo, el ojo derecho lo divide por la mitad, el ojo izquierdo lo divide por la mitad. En mi campo derecho, en mi campo izquierdo. En mi campo derecho, en mi campo izquierdo. La nariz, sus dos oídos. Y ya está. Para que puedan ubicar. Solo para que se ubiquen, dibujen. Porque no, no se van a ubicar y se van a confundir, crean. Ahora, ¿qué dice acá? Dice que muestra pérdida del campo nasal en el ojo izquierdo. Fácil. Ojo izquierdo, campo nasal. Y campo temporal en el ojo derecho. Ojo derecho, el oído. Sí, no hay mucha lógica. Si lo dibujan, lo pueden ver. Entonces, ahora, solamente hay que seguir casos. Ustedes saben que una cosa son campos, pero tenemos que pasarlo a retinas. Si esto es campo temporal, realmente es retina nasal. Y la retina nasal cruza. Si este es campo nasal, porque acá está la nariz, realmente es retina temporal. Y la retina temporal no cruza. Vamos a completar el otro, solo para que hagan el ejercicio. Si esto es campo nasal, porque acá está la nariz, es retina temporal. Y la retina temporal no cruza. Si esto es campo temporal, es retina nasal. Y la retina nasal sí cruza. ¿Ya está? Si esto es el cruce de las retinas nasales, ¿qué zona es esta? Quiasma óptico, correcto. Si esto es el quiasma óptico, acá no está la afectación, porque no se han encontrado las dos filas todavía. Podría ser tracto óptico izquierdo, correcto. La lesión puede ser tracto óptico izquierdo. Puede ser radiaciones ópticas izquierdas, porque acá dice ojo izquierdo, ojo izquierdo. Y podría ser corteza visual izquierda. Tengo esas tres opciones. Todo eso está detrás del quiasma óptico. Yo empezaría a descartar. Cuadrantanopsias, algo me dice que el paciente ve un cuartito o algo así. No. Así que cuadrantanopsias no son. Si no son cuadrantanopsias, chao radiaciones ópticas. Se acabó. Me queda tracto óptico y me queda corteza visual. Ahora, ¿cuál será? Dice, no puede leer frases, pero sí puede escribirlas. No ve. Si no ve, como que tira un poquito más esto para corteza visual. Pero aún así yo diría con cautela. Sin embargo, acá hay algo más. Tiene preservación macular. ¿Qué es la mácula? La mácula es la zona de máxima agudeza visual en el ojo. Es por donde mejor vemos. Cuando hagamos fondo de ojo, esto es el nervio óptico y esto es la mácula o mancha ciega. Esto es a la zona temporal y esto es a la zona nasal. La mancha ciega, la mácula, al centro está la fobia y eso es donde mejor vemos y su representación está en la corteza visual. La mácula tiene doble irrigación, ACM y ACP, pero su representación en el ojo, su representación en la cabeza está en corteza visual, está atrás, no está en el tracto óptico, está en la corteza visual. Si les están diciendo que tiene preservación macular, o sea, estoy respetando mi mácula, eso sí o sí está acá, en corteza. Ahora, la pregunta sería, ¿pero por qué respeta la corteza? Si en ACP, si en corteza visual, acá atrás, es arteria cerebral posterior, si se infartó, ¿no también debería infartarse la mácula? No. Porque la mácula tiene doble irrigación, ACM y ACP. Entonces, si a la mácula le quitas la irrigación del ACP, no importa, porque la ACM le sigue dando sangre. Por eso, con preservación macular. Pero la mácula se representa en corteza visual, atrás. La lesión está en corteza. Ok. Corteza visual, ¿de qué lado? Izquierda. Check, ya está. Corteza visual izquierda. ¿Quién es la arteria implicada? Listo. Cerebral posterior izquierda. Tanta cosa para cerebral posterior izquierda. Y ya está. Esto es la
más larga. Si quieren tomen una foto, pero háganlo bonito ustedes. Pero con la contraposición, la parte más cortita del caso sería este. Paciente varón de 78 años, dislipidémico e hipertenso, que de frente se va. Al ataque tiene infarto agudo en el territorio de la arteria cerebral posterior izquierda. Acá ya les dijeron de frente, se infartó acá atrás, arteria cerebral posterior izquierda. Esto está, ¿dónde está la arteria cerebral posterior izquierda? Acá atrás, doctora, ya, chévere. Esto es occipital. ¿Esto está delante o detrás del quiasma? Más o menos. Estoy acá, arteria cerebral posterior está acá. ¿Dónde está? ¿Esto está delante o detrás del quiasma? Detrás, ¿no? ¿El quiasma está por acá? Tiene mucha lógica. ¿Por qué les pregunto eso? ¿Qué les dije yo? Todo lo que está detrás del quiasma óptico es contralateral a la lesión. Si acá les dice arteria cerebral posterior izquierda, ¿cuál es la clínica del paciente? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Derecho. Busquen derecho. Busquen derecho. Puede hacerlo, correcto. Ahora, vayamos un poquito más. Yo sé que esto es más obvio, pero simplemente para que lo vayan entendiendo. La única zona que les va a producir hemianopsia heterónima bitemporal es quiasma. Las demás le van a producir hemianopsias homónimas, excepto las radiaciones ópticas que les producen cuadrantanopsias. Pero las radiaciones ópticas pueden tener irrigación tanto de ACM también como de ACP. Eso es uno. Y dos, cuando es tanto de ACP, casi siempre debemos ser más específicos en mencionar cómo está la mácula, si la mácula está bien o no está bien, como en este caso. Hemianopsia homónima derecha con preservación macular. Esto es un caso de un infarto de arteria cerebral posterior izquierda. Para chicos, para que no se confundan esto con el caso anterior. Acá hago la contraposición y les digo si está adelante, si está detrás, porque en este de acá me dieron el paciente con campos y ustedes ya lo convirtieron a retinas. Entonces ya no tienen que intercambiar nada, porque ustedes ya están en la cabeza del pacientito. Ustedes ya se metieron a su retina, ya pasaron por su quiasma, ya se fueron a su tracto. ¿Qué más lo van a invertir al pobre paciente si ya ustedes están caminando el trayecto del nervio óptico hasta llegar a la corteza visual? Lo que encuentran es punto. Pero acá no. Acá les dicen paciente con infarto de arteria cerebral posterior izquierda. Acá sí ustedes tienen que decir, ¿cuál será la clínica? Allí se verá el fondo. Si está detrás del quiasma óptico, es contralateral a la lesión. Hemianopsia homónima derecha. Ahora vamos acá. Este sí es sencillo. Varón de 78 años tiene dificultad para hablar. ¿Cómo? Habla cortito, frases cortas y no repite. ¿Qué afasia es? Broca, correcto. ¿Cuáles son las áreas de Broca? 44 y 45. ¿Qué arteria está implicada? Cerebral media. ¿De qué lado está implicado? Izquierdo. Se pueden apoyar si quieren de esto, que la fuerza muscular es de 4/5 en el lado derecho, que saben que siempre es contralateral, pero la dominancia del lenguaje es en el lado izquierdo. Sencillo como eso. Esta es una ACM izquierda. Paciente varón de 66 años. Su pierna izquierda débil. Despertó, se orinó. Sensibilidad está disminuida en la extremidad inferior izquierda. Se le pide contar hacia atrás, desde 20 se le pide llegar a 17. Cuando se le pide nombrar 10 palabras que comiencen con la letra D, se detiene después de decir 2 palabras. ¿Qué arteria está indicada? Cerebral anterior. Cerebral anterior. ¿Saben cómo ustedes ya empezaron a ver un poquito de la cerebral anterior? Cuando vimos hidrocefalia a presión normal y cuando vimos hernia sulfaxina. Acuérdense de la hernia sulfaxina. La hernia sulfaxina, que era la más común de las hernias, decía paciente
que tenía debilidad en la pierna. ¿Por qué? Porque comprime este hematoma, que fue el caso de la semana de hernias, que no recuerdo si fue la semana 5, comprime la arteria cerebral anterior, rama pericallosa. Por ahí ya vamos viendo que pierna es cerebral anterior. ¿Cuándo más? Cuando vimos hidrocefalia a presión normal. Porque en hidrocefalia a presión normal, ¿cuál es la triada? El paciente tiene incontinencia urinaria, marcha práctica y demencia, pero avanza en meses. Este pacientito avanzó rápido. Se despertó esta mañana y no pudo pararse. Pero en el hidrocefalia a presión normal avanza en meses. ¿Por qué en meses? Porque se va dilatando sus astos frontales. Se dilata. Y lo que dilata es frontal, anterior. Y hacia anterior está la arteria cerebral anterior. Pero hacia anterior existe la zona de la arteria, de la zona del cíngulo anterior, que se vio en sus resonancias magnéticas funcionales, en formación reticular. Si no se acuerdan, vayan a la diapositiva 37 de la semana 5 de la clase de fisiología, formación reticular. Allí está. Está allí. Entonces, sí, está. Y todos. Arteria implicada acá. Cerebral anterior. ¿De qué lado? Derecho. Cabezas contralaterales. No olviden, un paciente con compromiso frontal, debilidad en pierna, claro. Pero este paciente va a tener incontinencia urinaria. Va a ser un paciente que por compromiso frontal va a ser apático, ¿verdad? Acá nos subrayaría algo importante. Afecto plano. Si ustedes me dicen, señor, se ganó la tinca. Señor, falleció tal persona. Señor, ¿está tranquilo? Sí. Nosotros, hasta cuando estamos tranquilos, nuestro rostro muestra tranquilidad. Porque nosotros podemos, solamente por nuestro rostro, por nuestro ceño, por nuestras cejas y demás, evidenciar lo que estamos sintiendo en ese momento. Pero una persona aplagada es una persona que no nos podemos percibir. Nosotros no podemos percibir en ese momento sus emociones. Si está alegre, si está triste, si está molesto, si está contento, si está preocupado, si está iracundo. Afecto aplagado. ¿Por qué dice esto del contar? Porque también la zona de la parte prefrontal dorsolateral es lo que nos permite contar, sumar, restar, llevar las cuentas del banco. De allí de que a veces dicen, ya no le puedo dejar a mi papá que siga manejando sus cuentas del banco. Ya no se acuerda su contraseña del banco, ya no puede ni siquiera retirar su dinero. Piensen en el prefrontal, por si acaso. Este lo vimos, y este de acá. Ya, este de acá se los dejo. ¿Qué es? Debilidad en el hemicuerpo izquierdo, a predominio de miembro inferior. Cerebral anterior, ¿de qué lado? Derecho. Por angiografía. Ya. Esta es la parte final de la carótida interna. ¿Qué arteria es esta? Cerebral media. Sí, esta es carótida derecha. Cerebral media. Esta cosita de acá, cerebral anterior. La que no se ve casi, pero es por acá, comunicante anterior. La que está acá, comunicante posterior, rama directa de la carótida interna. La que está acá, cerebral posterior, rama final de quién? Maxilar. Y estas de acá, vertebrales. Y esta ramita de acá atrás, espinal. Espinal anterior. Y ahora sí, rama directa de la vertebral por acá, esa es la pica, correcto. Y esta de acá, cerebelosa superior. Si estaría por acá, esta sería la AICA. Pero no está. Y ya está, muchachos. No, todavía no. Les debo por acá. Sí, les debo las preguntas. Paciente varón de 65 años con un infarto cerebral que afectó corteza motora primaria en el hemisferio izquierdo. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor las consecuencias? ¿Aspa posterior? No. Esto es sensitivo. No. ¿Déficit motor en el lado izquierdo? Tendría que ser contralateral, chicos. Si el hemisferio izquierdo, el déficit es contralateral. ¿Giro postcentral se afecta?
premotora y postcentral es sensitivo. No va. ¿Cuál es? ¿La A o la D? Piensa. ¿La A o la D? Mientras le pongo resistencia. Uno, dice que se ha afectado la mayor parte de la vía corticoespinal. No dice que se ha afectado todo. Eso es uno. Dos, para pinchar rojo, la corteza motora primaria en gran porción inicia en el área 4, pero no todo inicia en el área 4. También inicia en el premotor y en el motor suplementario. Esa no es. Y las aferentes a la corteza motora primaria son la motora suplementaria y la premotora, que es el área 6. Son la sensitiva primaria, que es 3, 1, 2, y es la asociación somatosensitiva, que es la 5 y la 7. Son sus aferentes a la corteza motora primaria. Paciente con diagnóstico de demencia que afecta el lóbulo frontal. ¿Cómo estará este pacientito? Frontalizado. ¿Pero cómo? ¿Cómo está? ¿Cuál es la clínica de esa? No puede planear el futuro, no puede planear, decidir, planificar, tomar decisiones, juicios, raciocinio. La C. Paciente con infarto de la arteria cerebral media derecha. ¿Cuál será su lesión? Afasia de Broca no, porque Broca, lenguaje es más arteria cerebral media izquierda. Lenguaje es izquierda. Parálisis de pierna izquierda, ¿puede ser? ¿Por qué no? Cerebral anterior. Pierna izquierda, cerebral anterior. Correcto. Y acá les están hablando de medio. Eso sería más faciobranquial. Tampoco es eso. ¿Puede ser cambios de personalidad? ¿Dónde está la personalidad? Frontal. Sería más una arteria cerebral anterior. Tampoco. Incapacidad para reconocer rostros. 37. Eso es más arteria cerebral posterior. Negligencia. Y acá se puede deducir algo. Si nosotros vemos la arteria cerebral media, dos cosas. Si es izquierdo, no es a rajatabla, ¿no? Pero también nos puede ayudar un poquito. Si es izquierdo, hemisferio izquierdo, con cerebral media izquierda, esto es lenguaje, afasia. Y si es derecho, esto es negligencia, por compromiso de paleta. Eso de ignoro algo, negligencia. Paciente tiene incapacidad para comprender el habla, usa palabras y oraciones sin sentidos. Esto sería más sencillo. El médico sospecha de inmediato la presencia de un infarto. ¿Dónde fue? Cerebral medio. No se confunda, por favor. Cerebral anterior, no hay cerebral anterior, pero bueno, cerebral anterior está por dentro, por la cara interna, y en la cara interna no vemos áreas del lenguaje. Las áreas del lenguaje lo vemos por la cara lateral, y la cara lateral es cerebral medio. Y listo.